Buenos días a todos los que están mirando este primer simposio de tarot y oráculos. Soy R. de Álvarez y le quiero agradecer a todo el equipo de Universo Ignis por invitarme a participar. En la actualidad es bastante común que la gente se enganche con el tarot a través de los arcanos mayores. Este conjunto de 22 cartas alegóricas que son lo que dan identidad al tarot y que en la actualidad se los entiende comúnmente como arquetipos, representando distintos componentes psicológicos y mitológicos. Pero ¿qué pasa con el segundo segmento, que son los llamados arcanos menores? Dependiendo del sistema que utilice cada mazo y la escuela de pensamiento detrás, nos puede otorgar distintas facilidades o dificultades a la hora de interpretarlos. Hoy nos vamos a enfocar en este segmento de cartas. Vamos a ver un poco su historia, cómo han evolucionado a lo largo de los años y cómo podemos interpretarlos a través de los dos lineamientos principales que tenemos para encararlos. Los elementos, que es el aspecto que más se le suele dar énfasis en todos los manuales y cursos de tarot, y a través de la comprensión funcional de lo que representa cada uno de los objetos que da identidad a los emblemas de los palos, que es de donde se nutre la cartomancia tradicional para interpretarlos. Cuando hablamos de lo que en la actualidad llamamos arcanos menores o los cuatro palos, debemos remontarnos a la llegada de las cartas a Europa en el siglo XIV. Los primeros mazos que llegan al suelo europeo son los provenientes del sultanato mameluco que gobernó Egipto durante los siglos XIII y XVI. Estas cartas, hoy en día denominadas cartas mamelucas, constituían un mazo ricamente elaborado utilizado por las clases altas del sultanato, que estaban compuestos por cuatro palos: bastones de polo, cimitarra, dirhams, la moneda en curso en ese momento, y multitudes, representados como copas. Este es considerado el antepasado directo de las barajas europeas que llegan a inicios de 1300, aceptándose la hipótesis de que pudieron ingresar al continente a través de las rutas comerciales de Venecia o a través del lado musulmán de España. La constitución de esta baraja estaba caracterizada, además de los cuatro palos mencionados, por 10 cartas numeradas y 3 rangos militares: Naib, Tani Naib y Malik, que podríamos traducir como mariscal, mariscal superior y rey. La estructura de este mazo se adoptaría casi sin modificaciones, manteniendo la división de cartas de las al 10 y 3 rangos, que se adaptarían a la cultura feudal europea. El naib se transformaría en azota, paje, valet o fante de acuerdo con el territorio, el tani naib al caballero y el malik al rey. Esta será la constitución clásica de lo que denominamos barajas comunes, las cuales se extenderán rápidamente por el suelo europeo y empezarán a gozar de gran popularidad, pero también de persecución, como lo demuestran las distintos sermones y actas municipales que empiezan a prohibir los juegos de cartas, comúnmente vinculados a apuestas y situaciones de violencia. Además de que estaría presente en espacios sociales pertenecientes a las clases populares como tabernas y prostíbulos. El auge de las cartas en Europa va de la mano del desarrollo de la industria papelera que ocurre en la misma época, estableciéndose principalmente como zona de poderío las grandes ciudades comerciales de Francia, Italia y el Sacro Imperio Romano Germánico, lo que en la actualidad es Alemania. Los mazos moros, como se los llamaban en la época, serían adaptados en esas distintas áreas comerciales, lo que dará lugar a que operen mutaciones a los palos mamelucos. En España, Portugal e Italia se mantendrá gran cercanía con el sistema original, estableciéndose lo que se denomina el patrón de palos latinos: bastos, espadas, copas y oros. Estos son los que mayor parecido poseen con los palos originales, adaptando los bastones de polo a bastones o bastos, bastoni en italiano, dado que dicho deporte aún no era conocido en Europa, por lo que tomó distintas formas, como garrote en España o bastones de mando en Italia. Las cimitarras se transformaron en las espadas largas europeas, las multitudes se simplificaron a meras copas y los dirhams a monedas, denominados oros en España y Portugal, denari en Italia o denier en Francia. En Alemania se adaptaron a bellotas, hojas, corazones y cascabeles, siendo este el patrón principal. Cabe destacar que durante todo el siglo XV, en distintas regiones del Sacro Imperio se experimentó con distintas variedades de mazos que iban desde los ricos mazos principescos de caza como los de Stuttgart y Amberes, que establecían como temática para los palos a animales de caza, como así también a distintas variedades que iban mutando en cuanto a cantidad de palos y sus emblemas. En Francia inicialmente se adoptarían los palos latinos, pero luego, con la influencia del sistema alemán, se establecería el patrón francés, constituido por tréboles, picas, corazones y diamantes. Este mismo patrón luego será exportado a Gran Bretaña y a muchas regiones del mundo debido a la simplificación del diseño de los emblemas que, a diferencia de lo que ocurre con los restantes patrones, que precisan ser confeccionados en estilografía para ser estampados y luego pintados, el diseño de este patrón utiliza solo stencil, lo que abarata y facilita su proceso de elaboración. En Italia durante el siglo XV y junto al desarrollo del humanismo que influenciaría enormemente el renacimiento del 480, a la baraja común se le anexaría un conjunto de cartas alegóricas que constituirían un mazo especial, el juego de triunfos, que es lo que en la actualidad conocemos como tarot.
Como hemos visto hasta el momento, tanto las barajas comunes como el juego de triunfos estaban destinados original y principalmente para el juego, por lo que no formaban parte de ella ningún tipo de relación simbólica particular que identificase a cada palo con los elementos. De hecho, durante todo el periodo clásico del tarot o juego de triunfos no encontramos ninguna sola conexión que asocie a los palos con los elementos. Lo más parecido a esto que podemos hallar lo encontramos en el Minquiate, un mazo hermano del tarot que nos muestra una versión extendida de triunfos, con 40 en lugar de 21. Aquí, entre los triunfos agregados, podemos hallar los 12 signos zodiacales, las 3 virtudes cristianas, caridad, fe y esperanza, junto con la cuarta virtud cardinal ausente en el tarot, prudencia, y los 4 elementos. Esta es la única conexión temprana que tenemos entre los elementos y el tarot, y nos la muestra con cartas especiales, no como parte de un entramado simbólico entre las cartas. Al no haber una relación entre estos atributos simbólicos vinculados con los elementos y cada uno de los 4 palos, la pregunta que nos queda es, ¿cómo se los interpretaba en la cartomancia clásica? La práctica de la adivinación a través de las cartas es un fenómeno cultural que empieza a desarrollarse a partir del siglo XV y que tenía como principal objeto las barajas comunes de juego. La adivinación con las cartas de tarot o triunfi es algo que va a empezar a desarrollarse posteriormente y que se alimenta principalmente de las tradiciones literarias del Tarocchi Appropriati, una serie de poemas situados en el siglo XVI en el que se utilizaban a las cartas para describir características de la personalidad. Y a esto además se le suman los libros de sorti o de sortilegio, que a diferencia de lo que comúnmente podemos interpretar de este término, no era sinónimo de hechicería o brujería, sino que se refería a la adivinación de la suerte, de la buena fortuna. La cartomancia común se va a originar en España y se va a desarrollar a distintas regiones de Europa, adaptándose a los distintos sistemas regionales de palos, por lo que cada uno de estos sistemas de cartomancia va a tener sus propias notas particulares. El eje sobre el que gira la interpretación de las cartas va a tomar en consideración la función que tiene en sociedad cada uno de estos palos. Es decir, va a utilizar la comprensión que se tiene, por ejemplo, del objeto copa, sobre cuál es el uso que posee en la vida diaria y cuáles son las connotaciones que posee este atributo y estos usos. Por lo que la interpretación de cada palo va a guardar una estrecha conexión con su utilidad y sus ámbitos asociados en la vida real, lo que va a establecer una serie de asociaciones e ideas que jamás se alejan de la funcionalidad y de los contextos asociados a este objeto. Esto va a generar que la cartomancia clásica interprete a los palos en términos de signos, en donde este signo va a establecer una relación directa y literal con la idea que representa, haciendo que el lenguaje para interpretar a las cartas sea pragmático, sencillo y literal, dado que cada uno de los objetos que constituyen la identidad de cada palo eran objetos que se utilizaban en la vida diaria y que cada persona conocía su función y los contextos asociados a ellos. Tomemos en consideración que esta manera bastante sencilla de interpretar a los palos en la cartomancia clásica tiene que ver con que esta surge en las clases más populares, donde la mayoría de la gente era analfabeta, por lo que no había una vasta elaboración simbólica que nos hablase de abstracciones o de términos filosóficos en relación a estos. Desde esta perspectiva de la función de los palos, la cartomancia clásica le va a asignar valores positivos y negativos a cada uno de estos, los cuales van a ir variando de acuerdo al sistema regional de cada palo. En el caso de los palos latinos, que son los que recoge el tarot, la clasificación va a ser bastos y espadas como palos negativos, oros y copas como palos positivos. La naturaleza de esta clasificación obedece al sentido común. Las espadas y los bastos, cuando son representados, estos últimos particularmente como garrotes, son armas, representan adversidad, dificultad y violencia, mientras que las copas y los oros encarnan el placer, el disfrute y la riqueza material. Esta manera pragmática de representar la función de los palos va a estar apoyada en una visión del mundo que ve la realidad en términos de bueno y malo, lo que ayuda a comprender de un lugar bastante sencillo cómo se van a resolver los problemas que plantea el propio consultante. Lejos de intentar establecer algún tipo de acercamiento filosófico, espiritual o psicológico como lo entendemos hoy en día, el paradigma de la cartomancia clásica está asentado en mostrarle al propio consultante cómo sus intereses se van a ver realizados o no. Y recordemos que la cartomancia clásica nace en las clases populares, por lo que pensarlos en términos filosóficos o abstractos supera ampliamente la capacidad de representación del mundo que una persona común puede tener. Esta visión de la cartomancia es la que aún predomina en muchos ámbitos sociales
¿Qué es lo que construye el estereotipo que la gente suele tener del tarotista? ¿Qué nos dicen los hechos pragmáticos, literales de la vida diaria que se van a realizar en su realidad? La fortaleza de interpretar desde esta visión a cada uno de los palos es que nos brinda una respuesta sencilla, pragmática y por muchos momentos literal a la cuestión del consultante. Dado que todos queremos amor, riqueza y particularmente evitar situaciones que nos generen dolor o incomodidad, por lo que esta clasificación de palos buenos y malos se va a ajustar de una forma bastante pragmática a esta visión del mundo. Va a guardar una relación muy directa con la vida cotidiana. Vamos a ver cómo se entienden a cada uno de estos palos desde la visión de la cartomancia clásica a través de la función de cada emblema. Palos positivos. Copas. Las copas son un objeto que están destinados a ser llenados de líquido, que puede ser agua o alcohol. Son un objeto que está presente en las reuniones sociales, en las celebraciones y festejos, y que se asocia a la compañía del disfrute con seres queridos. Por ello se lo considera un palo positivo. Nos muestra dicha y felicidad, y cómo también se asocia a personas con las que compartimos esa dicha y felicidad, así como también celebraciones y reuniones sociales. Se vincula con las relaciones sociales, en particular los vínculos afectivos. Si las copas las llenamos de agua, nos pueden referir a pureza, limpieza e hidratación. Si las llenamos de alcohol, nos pueden remitir a excesos, vicios y escapismos. Oros. En la baraja española se denomina este palo como oros, haciendo alusión al material con el que están elaboradas las monedas, por lo que hace clara alusión a la riqueza, prosperidad, ganancias y bienes materiales. Al ser monedas, estas representan el dinero, por lo que refieren a recompensas materiales, pagos y el fruto del trabajo como tal. Hablan de la actividad económica y del estatus. Al ser el dinero el instrumento de intercambio de bienes y servicios, este palo se refiere a todo lo vinculado con transacciones e intercambios. En un sentido más amplio, este palo habla del valor de las cosas, de todo lo que valoramos y apreciamos, de lo que poseemos y atesoramos. Antiguamente el dinero o la moneda poseía su valor de acuerdo al material con el que estaban realizadas estas, que era lo que le daba su respaldo. En el sistema capitalista, la gran mayoría de las monedas existentes ya no poseen respaldo en metal, oro, sino que poseen vigencia dentro de la normativa legal de cada país, siendo monedas de curso legal. Esto hace que el valor ya no sea objetivo o material, sino relativo entre monedas, que es lo que genera la disparidad entre tipos de cambio en el que una moneda puede tener más valor que otra, introduciendo un aspecto subjetivo a la idea de valor. Los palos negativos. Espadas. Este es el palo negativo por excelencia en la cartomancia clásica debido a la propia naturaleza de este objeto. Es un arma. Está diseñado para matar, lastimar. Está presente en ámbitos de guerra, expresando ideas de ataque, amenaza, peligro, defensa, dolor y sufrimiento. Las espadas están relacionadas con un estatus social determinado, la clase gobernante como detentores del monopolio de la violencia, que tiene equivalencia en la actualidad a lo que serían las armas de fuego. No todo el mundo tenía permitido portar una espada, así como en la actualidad no todo el mundo puede tener permiso de portación de armas de fuego. Para su utilización es necesario un entrenamiento especial debido a su alta peligrosidad y para su confección también se requiere una maestría determinada en el arte de la forja de espadas. A esto también se le suma un factor de importancia, el dinero. Confeccionar una espada era costoso, por lo que no todo el mundo poseía los medios económicos suficientes para mandar a forjar una, lo que generaba que fuera una herramienta para un segmento específico de la sociedad. Bastos. Este palo es una adaptación de los bastones de polo de las barajas mamelucas, deporte que era desconocido en esa época en Europa, por lo que se transformó en distintos objetos que aparecen en las cartas. Por un lado, se nos muestra este objeto como un garrote, que es también como nos lo representa la baraja española y portuguesa. El garrote es un tipo de arma rústica que sirve para aumentar la fuerza de quien lo porta, por lo que también constituye un arma pero de menor peligrosidad que las espadas. Muestran fuerza bruta, violencia, adversidad. Es algo bruto que puede ser perfeccionado y trabajado, pulido. El entramado que van mostrando las cartas numeradas van conformando una barrera similar a una cerca, expresando límites, dificultades, trabas para llegar al otro lado. Muestra un aspecto de defensa o límite a algo. Por otro lado, en Italia este palo se lo denomina bastoni, representados como bastones de mando que lo podemos encontrar en el rey y la reina, pero que también podemos hacer equivalentes en los centros del emperador y la emperatriz. Son un emblema de poder y autoridad. Al ser madera, de los 4 palos es el único que posee capacidad propia de crecimiento en su medio natural y que es moldeable a distintas formas y funciones. Como han visto, la interpretación de cada palo está intrínsecamente conectado con los contextos sociales y las funciones que cada objeto posee en la vida real, haciendo que sean fáciles de comprender por cualquier persona.
Pero esto empieza a cambiar a partir del siglo XVIII, cuando se comienza a desarrollar los primeros abordajes más intelectuales del tarot, con Antoine Coeur de Gebelin y Teila, quienes empiezan a asociar al tarot un gran entramado simbólico ocultista como astrología, cábala y particularmente los 4 elementos clásicos. El sistema de correspondencias elementales que utilizamos de forma mayoritaria fue establecido por Eliphas Levi en Dogma y Ritual de Alta Magia, quien realiza una vinculación entre cada uno de los 4 palos y las letras hebreas que componen el tetragrama, el nombre impronunciable de Dios: bastos, yod, fuego; copa, he, agua; espadas, bau, aire; y oros, G, tierra. Esta clasificación se ha vuelto mayoritaria gracias a la influencia que la Golden Dawn ha tenido en su sostenimiento a través de sus mazos más famosos y toda la literatura que de ellos se ha desprendido: el Rider-Waite-Smith y el Tarot Todd de Crowley, ambos mazos correspondientes al sistema de correspondencias simbólicas que retoma parte del trabajo de Eliphas Levi, que es el caso de las correspondencias elementales en los palos. Pero este no es el único sistema de clasificación elemental entre los palos. Anteriormente mencionamos a Teila, quien propone otro sistema: bastos, tierra; copas, agua; espadas, aire; oros, fuego. Este sistema, como mucho de la elaboración teórica de Teila, se discontinuó durante todo 1800, al punto de perderse su práctica, incluso entre quienes utilizan para la interpretación algunos de sus mazos. Un segundo ejemplo de que los elementos no poseen una relación intrínseca con los palos nos lo brinda Audes Picard en su Manual Sintético Práctico de Tarot. Picard era un astrólogo que incursionó luego en la cartomancia, por lo que su visión de las relaciones elementales estaban fuertemente influenciadas por su conocimiento de astrología. Para él, la relación entre cada palo y cada elemento era bastos, fuego; copas, aire; espadas, agua; oros, tierra. Este intercambio entre el aire y el agua con las copas y las espadas se explica en su intento de conciliar cómo la cartomancia clásica relaciona las copas con los vínculos afectivos y a las espadas con dolor y adversidad, aspectos que él haya representados en las casas de aire y agua respectivamente. Las primeras son las que nos hablan de los vínculos, casa 3, 7 y 11, mientras que las segundas poseen connotaciones negativas, específicamente las casas 8 y 12. Por ello, él realiza esta clasificación dado que resulta más natural desde su visión astrológica. De todas maneras, el sistema de Audes Picard también es bastante minoritario, siendo pocos los ejemplos que siguen esta tradición, como es el caso del Gran Tarot Exotérico de Marichu Guller. Estas mismas correspondencias elementales que establece Eliphas Levi son retomadas desde un enfoque orientado más a lo psicológico, como es el planteo de los centros de energía de Jodorowsky y Marianne Costa en La Vía del Tarot, concepto que es tomado de la obra de Gurdjieff. Si bien los autores rechazan la relación con los elementos, a la hora de dotar de simbolismo a cada palo, toman aspectos que corresponden a atributos simbólicos de estos. A continuación vamos a ver algunos de los atributos simbólicos correspondientes a cada uno de los 4 elementos. Fuego. Este elemento se relaciona con el palo de los bastos. El fuego expresa energía, vitalidad, motivación y la capacidad de poner en marcha las cosas, de avanzar. Pensemos que el fuego come todo a su paso, se extiende en tanto tenga algo que lo alimente, por lo que va a enfatizar cómo mantenemos viva la motivación y voluntad de hacer. Si no recibe alimento, se apaga, pudiendo señalar falta de interés o motivación. Este aspecto del fuego puede mostrar un lado destructivo y voraz en su ambición. Muestra pasión y todo lo que nos calienta, lo que nos gusta y hace sentir vivos, lo que nos da deseo y placer. Por ello va a referir a la sexualidad y a todo lo que podamos encontrar placentero y divertido, a lo lúdico. También refiere a la inventiva y a la creatividad. Puede mostrar búsqueda de placer o satisfacción inmediata, señalando falta de constancia o compromiso a largo plazo. Refiere también al liderazgo, el mando y el carisma, cómo brillamos y ganamos el reconocimiento del entorno. Esto también puede mostrar una tendencia competitiva que muestre conflictividad, agresión o ser demasiado avasallante. También va a mostrar ira, enojo, respuestas pasionales o violentas. El fuego es un elemento irracional, dado que se deja llevar por su impulso y no piensa en las consecuencias. Puede mostrar una actitud rebelde o poco conservadora, innovadora. Agua. El agua se asocia al palo de las copas. Su naturaleza tiende a la calma y a la quietud, a la paz. Nos muestra limpieza y purificación. El agua nos puede mostrar niveles de profundidad sobre la situación. De acuerdo a cuán hondo sea, puede referir a cosas no presentes a la vista. Por esto es que se relaciona con la intuición, el inconsciente y el mundo onírico. Esta relación con el inconsciente también conecta este elemento con el pasado, con nuestras experiencias de vida y cómo eso nos ha conformado. Se va a conectar con el mundo espiritual, la religión, la magia. Nos puede mostrar la capacidad de adaptación al medio, lo que puede conllevar falta de forma o estructura, e incluso falta de límites.
Prototípicamente, este elemento va a hablar de las relaciones afectivas y vínculos de todo tipo. Va a referir a los sentimientos y a las distintas emociones. Si bien se suele ubicar aquí el término genérico emociones, debemos ver en la lectura alguna precisión sobre cuál emoción aparece presente. Pensemos en las 6 emociones básicas: enojo, vergüenza, culpa, alegría y miedo. Si pensamos en la emoción enojo, esta lo ubicaríamos más fácilmente en el agua o en el fuego. ¿Qué hay respecto del miedo? Si nos muestran sentimientos, ¿qué sentimientos están en juego? Amor, odio, compasión. Las emociones y sentimientos que muestren no siempre debemos entenderlas orientadas hacia una tercera persona. También debemos considerarlas en relación al propio consultante, cómo éste se siente en la situación. Puede mostrar los sueños y los anhelos que tenemos. Este elemento puede mostrar dependencia emocional, falta de amor propio o demasiado apego. También vínculos poco sanos y puede mostrar melancolía, tristeza y apego al pasado. El agua puede aparecer desbordada o seca, puede estar en estado líquido, sólido o gaseoso. Esto nos puede hablar de las tendencias escapistas y las adicciones. El aire. Se vincula al palo de las espadas. Este es el elemento que permite el viaje del sonido y habilita la existencia de la comunicación y el lenguaje. Cuando hablamos de comunicación, debemos recordar que posee un momento activo, el emisor de mensaje, y un momento receptivo, el receptor del mismo. Por ejemplo, en este momento yo estoy adoptando una postura de emisor mientras que ustedes operan de receptores al escuchar este video, por lo que nos muestra la capacidad de entender y de procesar la información. Pensemos que la información y la manera en la que nos comunicamos nos puede afectar emocionalmente, por lo que este elemento no está disociado de este plano. A veces se cae en la trampa de analizar al aire solamente desde el plano de la razón lógica e intelectual y el proceso frío de análisis, pero las palabras pueden afectar sentimientos y emociones, incluso en la manera en la que pensamos o vemos las cosas, llevando a no poder pensar o ver con claridad. Puede mostrar patrones de pensamiento repetitivos, obsesivos o dañinos. Va a representar la ideología y la manera de ver y entender el mundo, cómo nos vinculamos con este. Va a expresar los medios de comunicación y de información, la tecnología e Internet. Va a mostrar cómo construimos nuestro criterio y tomamos decisiones y llevamos adelante acciones. Se va a relacionar con la enseñanza y el aprendizaje, el estudio y los ámbitos educativos. Como comunicación va a mostrar la capacidad de dialogar, llegar a entendimientos y acuerdos o a debates y peleas por desacuerdos. Muestra el punto de vista, puede señalar una perspectiva hegemónica y falta de apertura a otras opiniones o posiciones, señalando prejuicio o dogmatismo. El conocimiento y la habilidad de expresión puede conducir a charlatanería, manipulación, engaños y mentira. Y por último, la tierra. Se vincula al palo de los oros. Es el elemento más sólido y muestra todo lo tangible, lo que podemos tocar y percibir a través de los sentidos. Su solidez muestra capacidad de perdurar en el tiempo, de tener estabilidad, pero que puede tender a ser rígido e inflexible. Esto muestra constancia y empeño que puede tener como lado B testarudez. Va a mostrar las metas a largo plazo y la ambición por lograrlas. También la disciplina y el compromiso que tenemos. Muestra el trabajo, las carreras y los oficios. La tierra va a mostrar todas las estructuras que construimos, todo lo que nos brinda seguridad, respaldo y confianza. Puede mostrar los recursos internos y externos. Este elemento nos muestra los frutos de todo tipo, de nuestro esfuerzo, de acciones, del trabajo, las recompensas que recibimos, ganancias y pagos. Puede referir a aspectos materialistas o superficiales, posesividad hacia las cosas o las personas. Nos muestra a las personas como fruto de nuestra familia, de la sociedad y la cultura, el lugar que ocupamos en lo colectivo, los mandatos sociales y morales, la influencia del árbol familiar. Muestra las tradiciones, lo conservador, rutinas y costumbres, y va a señalar también dificultad para aceptar lo nuevo o lo distinto. Refiere a todo lo que dejamos como legado para las siguientes generaciones y todo lo que recibimos de quienes nos antecedieron. Ahora que hemos visto cómo se pueden interpretar a cada uno de los 4 palos desde estas 2 perspectivas, me gustaría que pongamos algunos ejemplos prácticos para ver cómo podemos resolver una lectura utilizando alguna de estas 2 vías de interpretación, las cuales no necesariamente se tienen que excluir mutuamente. Así que prepárense porque vamos a hacer algunas interpretaciones en vivo.